Ahora vamos a iniciar la charla con la doctora Natalia Messina. Natalia es disruptiva para nuestra academia. Natalia es abogada y nos viene a contar un poquito, porque la idea también era saber en qué situación estaba nuestro país o qué se hacía respecto de medicamentos de alto costo. Y así que Natalia amablemente accedió a venir a hablar con nosotros y a contarnos. Natalia es, como les decía, es un privilegio presentarla. Es una destacada profesional del derecho. Su trayectoria combina la excedencia académica con su compromiso con la sociedad. Natalia se desempeña, bueno, es un profesional independiente, se desempeña actualmente como directora del Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Acceso e Innovación de la Universidad y Salud. Ocupa el cargo de vicepresidenta del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Quilmes, donde también dirige el Instituto de Derecho a la Salud. Es conjueza de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, aportando su mirada experta en los temas de salud y derecho. Entre 2020 y 2024 fue directora de Medicamentos Especiales y de Alto Costo en el Ministerio de Salud de la Nación. Fue autora de CAT-PROS y responsable de implementar el primer acuerdo de riesgo compartido en el sector público argentino, marcando un hito en lo que es la política sanitaria nacional. Es miembro de CONAME, CAPAFIC y CONETEC, son todas siglas, no me voy a detener ahora. Tiene una maestría en Derecho Administrativo, una maestría en Sistemas de Salud y Seguridad Social y se ha especializado en Dirección de Servicios de Salud y en Economía de Salud. Fue también, en su gestión, directora ejecutiva regional de PAMI entre 2016 y 2020. Bueno, brevemente es un poquito los antecedentes de Natalia. Natalia, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. A contarnos un poquito. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a la academia, a todos los representantes, en cabeza de Dora, bueno, de Alberto. La realidad es que, ¿qué hago yo acá, no? Qué dilema. Ustedes dirán, ¿qué hace una abogada parada contándonos a nosotros? Bueno, yo no les puedo contar lo mismo que contaron los que me antecedieron porque hicieron una hermosa introducción para entender que todo esto que se está desarrollando en el mundo y que para nosotros es un sueño, es un desafío enorme, pero no solo como especialistas ustedes de la rama de la bioquímica, de la medicina, o los que están del otro lado seguramente genetistas, la verdad que uno, quizá cuando empezó a estudiar estas carreras, nunca se hubiera imaginado que íbamos a llegar hasta acá. Y hoy todo esto es una realidad, pero también necesitamos saber cómo este tipo de tecnologías sanitarias tan innovadoras llegan a la gente. Es decir, es muy, muy avasallante ver lo que contaba quien me antecedió respecto de la cantidad de investigaciones y ensayos que se están desarrollando de terapias innovadoras, pero de ahí a poder generar el acceso en condiciones de equidad, de ahí a poder lograr que todas esas tecnologías que para tanto trabajan nuestros investigadores lleguen a la gente, independientemente de dónde vivan, de su código postal, de su cobertura, es bastante complejo. Bueno, yo soy abogada, como todos saben, y la verdad que a mí la abogacía y el derecho administrativo, que es mi base, me ayudó a veces a dar soluciones a estas cosas que son muy técnicas, ¿no? Es decir, y por supuesto que es imposible que yo haya podido llevar adelante todo esto o seguir trabajando en el tema hoy desde la academia o desde la universidad sin equipos transdisciplinarios, o sea, sin personas expertas como ustedes que sentados y discutiendo y quemándonos las neuronas, lo que pretendíamos era que realmente esto, o sea, que este sueño que hoy se plasma en ver chiquitos que en el hospital, en un hospital público como el Garrahan, se pueda diagnosticar de manera precoz y no por secuenciación genómica, o no por
algún método de diagnóstico, sí, y les pido que me puedo equivocar en las cuestiones clínicas o médicas, pero lo sabrán entender, sino equipos capacitados, capaces, valga la redundancia, viendo a un paciente recién nacido con determinadas características, tuvieran que ir a estudiarlo para ver si tenía tal o cual enfermedad. Y eso ocurre hoy en los hospitales de nuestro país. Equipos con enorme compromiso, con mucha profesionalidad, muy formados, que con las herramientas que tienen empiezan a dar respuestas a este tipo de pacientes frente a la utilización de este tipo de terapias de avanzada. A mí me invitaron a hablar del abordaje del alto costo, porque ahí está el problema. O sea, ¿dónde está el problema? ¿Quién lo puede pagar? Creo que alguna de las diapositivas hablaba de los valores de estas terapias. O sea, fíjense que lo pasamos bastante rápido. Pero estamos hablando hoy que el medicamento más caro del mundo, después discutimos si es una única dosis, cuesta unos 4 millones o 5 millones de dólares, ¿no? Se habla de esos precios. Y hace tan solo 5 años atrás, el medicamento más caro del mundo en ese momento, no me quiero ir tan atrás tampoco, era un oligonucleótido como el nusinersen, para AME. Y estamos hablando de que costaba la ampolla $90.000. De $90.000 a 4 millones de dólares. Entonces, bueno, un poco, me invitan a hablar de todo esto, quiero explicarles por dónde un poco pasa mi charla. Y entonces un poco para definir, bueno, ¿por qué hablamos? O sea, cuando se habla de esto, cuando ustedes vayan a acceder a las publicaciones, vayan a querer entender que alguien lo tiene que financiar y que esto alguien lo debe pagar o no, o discutamos, pero uno de los principales problemas, les diría el fundamental, en materia de acceso, tiene que ver con el precio de los medicamentos. Entonces, uno va a escuchar que se habla de medicamentos de alto costo, ya hoy se habla de medicamentos de alto costo y de muy alto costo, o sea, se hace como una división entre el alto costo y el muy alto costo. Y patologías también de alto costo, que ahora lo vamos a ver. Entonces empiezan a plantearse que los estados, como nos contaba recién el colega de España, tienen que diseñar políticas públicas para poder dar respuesta a todo esto que nos enfrenta el precio de los medicamentos. Y por supuesto, operativizar todo eso que uno diseña como una política, bueno, hacia dónde hay que ir, cuáles son los lineamientos, cómo lo bajás a la cancha. O sea, cómo lo operativizás para que esto definitivamente se pueda implementar. Hay varias definiciones. Ustedes van a encontrar, después creo que vamos a compartir las presentaciones, hay varias definiciones, pero en el mundo son todas un poco diferentes. Las definiciones se van dando en función de quién sea el pagador, cómo sean los sistemas de salud. Hay una definición que es medio universal, que es algo que resulta de tanta magnitud, o sea, una tecnología que resulta su precio de tal magnitud que resulta imposible para el que le toque pagarlo. Sea el Estado, sea en el caso de nuestro sistema de salud, por su segmentación y fragmentación, o sea, le puede tocar a cualquiera. Le puede tocar a una empresa de medicina prepaga potente, o le puede tocar a una obra social provincial de una provincia así de chiquitita, o una mutual. Entonces, visto desde ese lugar, por supuesto que mucho menos no lo puede pagar el paciente. O sea, estamos hablando de que a nadie, por más millonario que sea, puede sostener este tipo de tratamientos, porque ya van a ver, bueno, seguramente ustedes lo ven, pero hay una parte que es los medicamentos, pero hay otra parte en este tipo de patologías crónicas o raras que lo que insumen muchísimo no solamente es el tratamiento, sino son todo lo que son los costos de internación, cuidadores, etcétera, etcétera. Ustedes van a ver que toda la literatura habla de alto costo, nosotros le decimos alto precio, porque no sabemos el costo del medicamento, sabemos el precio con el que salen al mercado, ¿sí? Y esto es fundamental para cuando empezamos a discutir de lo que estamos hablando.
También alguno de los que me antecedió hablaban de los precios con los que se conoce que se lanzan al mercado, ¿sí? Pero realmente no sabemos después cuánto se termina pagando porque los precios no se transparentan, ¿sí? Entonces, hace muy poquito, en 2024, a raíz de una de las becas de Salud Investiga, se hizo un trabajo. A nosotros nos costaba mucho determinar umbrales para estas cosas y un equipo del Ministerio de Salud, esto está publicado, ahí creo que les dejo el link, define, digamos, qué es medicamentos de alto precio y qué es de muy alto precio para poder empezar a hablar de umbrales. Esta definición se hizo consensuada con un panel Delphi de expertos, ¿sí? Y quizá cuando uno los ve, o sea, estás hablando de, ahora van a ver que ahí, estamos hablando de, por año, $20.000, o por año el muy alto precio, $40.000 más o menos. Y yo discutía esto, ¿no?, con los autores, pero no es tanto. O sea, si yo estoy hablando de medicamentos o de tecnologías, que estamos hablando de 3 millones, 4 millones, pará. Esta es una definición consensuada, o sea, esto acá participa de esta elaboración quienes lo tienen que financiar, ya sea de su bolsillo, ya sea pacientes, ya sea financiadores públicos, privados. Entonces, bueno, vamos empezando a darle otra mirada, ¿no?, a todo esto. Fíjense la diferencia que hay entre los precios que nos mostraba hoy Bóceras de todos los medicamentos. Y estamos hablando de $40.000. Imagínense cómo llegas a $2 millones. Entonces, y las terapias génicas, muchos son de única dosis, aunque uno lo proyecte, lo divide, que yo, por 5 años, a mí me tocó hacer el ejercicio con la terapia génica para AME, que tenía en ese momento 6 años por lo menos había demostrado su estabilidad, y por más que lo dividas por 6, no te da. Trato de mirarlo de todo lado. Y bueno, otra de las definiciones que van a encontrar es la de patologías catastróficas, que por lo general se conocen este tipo de enfermedades o se las denomina las enfermedades raras, o a las enfermedades poco frecuentes. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades catastróficas son aquellas cuyo tratamiento involucra un costo directo mayor al 40% del hogar, del ingreso de un hogar. Para esas personas, ¿sí?, que si tendrían que asumir esos costos directos, significarían que cuando ese costo es más del 40% del ingreso del hogar, sería catastrófico. Imagínense que estamos muy por arriba. Características principales de los medicamentos de alto precio o de muy alto precio. Son monopólicos. Por lo general, no hay alternativas terapéuticas. Cuando decimos que no hay alternativas terapéuticas es, digamos, que sean comparables o que sean similares, ¿sí? Por ende, desde el punto de vista del que lo tiene que comprar, son exclusivos. No los podemos ir a comprar a otro lado. Se los tenemos que comprar a ese laboratorio o a quien el laboratorio disponga a autorizarlo para su comercialización. Son inelásticos en cuanto al precio, porque es un precio que salen al mercado con un precio internacional. No importa en qué país vivas, no importa cuál sea tu PBI per cápita, no importa nada. Ese es el precio internacional. La trampita que hay acá atrás tiene que ver con... La industria ya me conoce, no se enojen. La trampita tiene que ver acá con que después, en función de quién lo negocia, y en función de, básicamente, del P por Q, o en función de, digamos, las diferentes estrategias de acceso financieras, el precio es otro, pero les diría que en el 99% de los casos ese precio no se conoce. Se firman acuerdos confidenciales, entonces lo que uno va, cuando quiere ir a buscar a fuentes de precios de referencia, ya sea nacionales o internacionales, no lo va a encontrar porque lo que se conoce o lo que se publica es los precios con los que salen al mercado y están protegidos por el derecho de propiedad, las benditas patentes. Entonces, recién cuando esa patente se cae, se pueden copiar.
¿Cuáles son las principales problemáticas que tienen este tipo de medicamentos? Digamos, estamos hablando de innovación, estamos hablando de los medicamentos muy nuevos. La evidencia es escasa o nula, ¿sí? ¿Por qué? Porque un medicamento se aprueba, o sea, por el proceso que conlleva desde su autorización, o sea, desde lo que tiene que ver con la finalización de los ensayos clínicos, la aprobación regulatoria y luego la incorporación al mercado, ¿sí? Es muy habitual que ni bien las agencias regulatorias lo aprueban, ¿sí? Y esto en Argentina, por lo menos en ANMAT, primero se da el registro y automáticamente, o sea, después de la autorización del primer lote, se autoriza su comercialización. Todavía, ¿sí? Por la velocidad con la que eso se produce, todavía la evidencia es la que está en los ensayos clínicos y no hay evidencia de vida real y mucho menos todavía hay protocolos, guías, consensos. ¿Por qué? Porque es algo novedoso, se está empezando a utilizar. Entonces, ¿qué ocurre? Si el medicamento ese, por lo menos lo que ocurre en Argentina y en la mayoría de Latinoamérica, lo aprueba una agencia regulatoria y lo autoriza para su comercialización, bueno, tenemos un medicamento autorizado. Después hay otras, que después ya no me quiero adelantar, pero otros pasos que van a posteriori eso para determinar si se cubre o no. Un poco lo contaba Fermín. O sea, no es lo mismo digamos, cuando un medicamento se aprueba por la agencia regulatoria que cuando se incorpora a cobertura y cómo se financia, ¿sí? Pero lo cierto es que a partir de que el medicamento se apruebe y se registra, tenemos ya la presión prescriptiva, ¿sí? Que muchas veces no es una cuestión solamente de los médicos o de los especialistas, sino muchas veces se da en la era de las comunicaciones, en la era de que las noticias llegan muy rápido, en la era de las redes sociales, de las redes de pacientes. A veces los pacientes vienen y dicen, yo quiero este medicamento que se acaba de aprobar. Entonces, como los sistemas de salud no están todavía, o no evaluaron la tecnología, o no definieron criterios de acceso, o no definieron cobertura, ingresan por vía de, una vez que se prescribe, por vía de judicialización. Y así empieza a generarse el problema. En muchos casos son para las enfermedades, en la mayoría de los casos, diría nosotros en el registro de amparos del Ministerio de Salud, el 60% de los casos judicializados eran para enfermedades raras, ¿sí? El otro tanto, o sea, el 40% restantes, eran para oncológicas, ¿sí? Pero también tenés el otro fenómeno, que es que cuando se aprueba en EMA o en FDA, ingresa por RAEM, que es el ex uso compasivo, que es el régimen de acceso excepcional, ¿sí? Los profesionales de la medicina pueden prescribir medicamentos que están aprobados por otra agencia, ¿sí? Eso no quiere decir que los sistemas de salud, y esto ocurre en el mundo, lo tengan que financiar. Pero existiendo un medicamento aprobado y una normativa, que es una resolución de ANMAT, la 4616 del 19, establece para determinados supuestos el ingreso de ese medicamento, o sea, la importación en el caso particular de ese medicamento, bajo prescripción médica y responsabilidad del médico que lo está indicando. Entonces, eso también se le requiere a las empresas de medicina prepaga, a los ministerios de salud provinciales o al subsector que toque cubrirlo, y por lo general no se rechaza ese financiamiento y también va por judicialización. Bueno, los dilemas al que se enfrentan los sistemas de salud, insisto, no es un problema de Argentina, es un problema de muchos países, sobre todo de la región. Que existe incertidumbre, o sea, existen dilemas clínicos, éticos, distributivos y económicos. El clínico es porque hay incertidumbre todavía sobre los beneficios reales, hay muchas expectativas, mucha esperanza en los resultados que se vienen viendo en los ensayos, pero hay incertidumbre, hay escasa evidencia, hay heterogeneidad en las indicaciones y dificultad todavía para medir
resultados reales. ¿Pero por qué? También porque Argentina tiene un problema que es falta de registros. Historia clínica electrónica, falta de registros de pacientes. A veces para empezar a evaluar estas tecnologías tenemos que traspolar datos de otros países, porque no tenemos datos propios. El avance tecnológico es porque las tecnologías van más rápido que la evidencia. Y entonces, esto que yo les decía, la presión mediática, la presión social, vamos a ver que influencers hacen campañas, que influencers juntan dinero, o tuvimos un caso muy, muy resonante que se juntaba dinero para una patología, para un chiquito con una enfermedad muy grave, y una vez que se juntó el dinero, el influencer salió a pedir la prescripción. ¿Por qué? Porque no tenían la indicación. ¿Sí? Entonces consiguieron la indicación y el caso se judicializó para poder, digamos, tener esa cobertura. Porque vos podés comprar el medicamento, pero tenés que después tener el hospital, el médico, el equipo que te infunda, etcétera, etcétera. Hay un dilema distributivo que tiene que ver con el altísimo precio de los medicamentos, muchas veces para muy poquitos pacientes. Este dilema de la cura, yo no voy a ponérmelo a discutir con ustedes que son expertos, pero la verdad es que en los casos que nosotros vimos no retrotraen los efectos de la enfermedad. Por ejemplo, la terapia génica para AME, y tiene muchos años, ya tiene como 8 o 9 años ya, sí detiene claramente y es muy, muy beneficioso cuanto más precozmente, digamos, se infunde el paciente, cuanto más temprano se diagnostica, pero la realidad es que no cura. Por ahora, porque por cómo viene la ciencia, quizá lo logremos. Y ahí tenés un problema también económico, porque ¿a quién? O sea, imaginen lo que mostraba Fermín, la cantidad de terapias celulares, CAR-T, todo lo que se está hoy investigando y aprobando en el mundo, para ya no terapias, o sea, para enfermedades de baja prevalencia, sino para enfermedades crónicas. ¿Cómo se financia? Ese hoy es el gran problema. ¿Cómo se financia? Entonces, hay un problema de amenaza de la sostenibilidad de los sistemas que ocurre en el mundo. Digamos, hay países que lo han resuelto de diferentes formas. España tiene bastante normado y regulado, tiene una agencia muy robusta, tiene políticas muy robustas en cuanto a cómo se incorpora cobertura, con umbrales, con definición de criterios de inclusión-exclusión, pacientes, y un poco, bueno, les voy a mostrar lo que tiene Argentina, ¿no? Porque esto no es todo malo, Se pudo. La gestión de medicamentos de alto precio, entonces hay cosas que nosotros creo que tenemos que tener una sinergia en todas estas cuestiones que son fundamentales. Los registros y datos, hoy también las herramientas de inteligencia artificial nos van a ayudar muchísimo a poder rápidamente identificar población objetivo, cantidad de pacientes, perfiles de inclusión, pensar en la salud como una inversión, esto que también decían antes, o sea, yo financio esta terapia, ¿cuánto dejo de gastar en todo lo demás? Más allá de la calidad de vida, la calidad de salud, la familia, los cuidadores, robustecer, o sea, la evidencia, empezar a hablar más en mesas de diálogo temprano y poner sobre la mesa la evidencia y seguir investigando para que la evidencia sea robusta y se financie con seguridad. Ver al medicamento como un bien social, esto es fundamental. No podemos pensar que el medicamento es un bien de mercado y que es para pocos. No es que el que lo puede pagar accede y el que no. Y la articulación plurisectorial y el abordaje holístico que tienen que ver con dos cosas. O sea, primero empezar a discutir con todos los actores del sistema, incluido pacientes, incluido el laboratorio, ¿no? Tenemos que dar la discusión. Y el abordaje holístico y centralizado. ¿Por qué? Porque cuando negocia uno, o cuando, mejor dicho, convoca a uno y se centraliza, y pasa a ser una política pública y de Estado, es mucho más sencillo. Pero además,
tienen que estar todas las miradas. O sea, tienen que estar los profesionales médicos, farmacéuticos, especialistas, bioeticistas, economistas de la salud, todo lo que se pueda aportar para poder desarrollar una política pública que pueda brindar acceso. Algunas líneas que ustedes van a escuchar, o sea, ¿cómo se trabaja para el acceso en esto? Bueno, evaluación rápida de medicamentos, ETS, evaluaciones económicas, diálogo temprano y escaneo de horizonte. O sea, ¿qué va a venir? ¿Nos preparamos? Bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para que esto se implemente? Definición de criterios de inclusión y exclusión para cobertura, producción, registro y análisis de datos sanitarios específicos, también con registros de judicialización. ¿Por qué? Porque lo que se va por judicialización no es que lo recibe quien más lo necesita o quien realmente se va a beneficiar. Lo recibe el que puede acceder a un abogado y judicializarlo. Fortalecimiento de agencias de evaluación de tecnologías. Hoy tenemos una CONETEC que, bueno, en el último año y medio, por ahí no tiene la dinámica que venía teniendo, pero también se anunció hace muy poco la creación de la NEFITS, que es una agencia de evaluación de tecnologías, que el propio ministro de Salud lo anunció. Bueno, estamos esperando todos con mucha alegría que eso ocurra, porque también eso nos va a ayudar a un pilar fundamental para la toma de decisiones que tiene que ver con la evaluación de las tecnologías sanitarias. Otras estrategias pueden ser, ante esto, gestionar compras consolidadas, centralizadas o negociación de precios centralizados. Se ha hecho inclusive a nivel región con OPS, con vacunas, con VIH, negociación conjunta de precios, no importa, todos los compradores, aunque no sea una única compra, bueno, nos sentamos todos y negociamos cuánto lo podemos pagar. Acuerdos de acceso gestionado, que un subtipo puede ser un riesgo compartido, pago por resultado, hay acuerdos financieros, hay acuerdos basados en valor terapéutico. Capacitación específica de todos los actores, o sea, cada uno en su metro cuadrado se cree que sabe todo y no sabemos todo, ¿sí? Necesitamos escuchar al otro y entender cómo potenciamos esas capacidades como para lograr estos fines. Y una interacción permanente de lo que es la agencia regulatoria y la agencia de evaluación de tecnologías. ¿Qué es la evaluación de tecnologías sanitarias? La evaluación de tecnologías sanitarias es un proceso multidisciplinario, ¿sí?, que utiliza métodos explícitos, transparentes, para determinar el valor de una tecnología de salud en cualquiera de sus diferentes ciclos de vida. Se evalúa una tecnología desde que se inicia, digamos, en su proceso, hasta inclusive se puede evaluar para desinversión. Y el propósito es ser una herramienta fundamental para la toma de decisiones, promoviendo un sistema de salud equitativo, eficiente y de alta calidad. Entonces, frente a estos nuevos desafíos, la evaluación de tecnologías sanitarias, que ustedes la van a escuchar mucho por este tema de la agencia que estaría próxima a crearse, es un insumo técnico fundamental, que contempla seguridad y eficacia, efectividad clínica, costo-efectividad y valor social y ético de las tecnologías. Este es un poco, a mí me gusta mostrar esto porque se confunde muchísimo el rol de cada uno de los organismos, ¿sí? Y la agencia regulatoria solamente evalúa seguridad, eficacia. Efectividad, costo-efectividad, calidad en la evidencia, equidad. Estos dominios dependen de cómo cada agencia quiera trabajarlos, como quiera, o sea, de sus procedimientos explícitos y qué dominios se van a contemplar, pero eso es un poco lo que se tiene en cuenta. Y en el mundo, ¿sí?, en todos estos países que ustedes ven, se utiliza la ETS y hay organismos, agencias, comisiones, comités que se dedican a esto. Como les decía, yo hoy pertenezco a la Universidad de Salud, soy directora del Centro de Estudios de CETSAI, Centro de Evaluación de Tecnologías, Acceso e Innovación, y acabamos de diseñar un observatorio justamente para poder hacer diálogo temprano, ¿sí?, lo pueden ver en la página web, y acceso. Diálogo temprano, escaneo de horizonte y estrategias de acceso de las nuevas tecnologías, ¿sí? Como ustedes saben, el principal problema que tenemos en el sistema de salud es la
cantidad de actores que tenemos. El otro día leía, hay más de 300 obras sociales, más de 200 mutuales, más de, bueno, en total como 800 actores diferentes. Y dependiendo, por ejemplo, de quién sea el que tiene que cubrir, hasta a veces algunos no están reglamentariamente o regulatoriamente ni siquiera obligados a cubrir el PMO, como las obras sociales provinciales, por ejemplo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un medicamento para hemofilia que cuesta 3.5 millones de dólares. Y el medicamento más costoso del mundo, el Zolgensma, fue la primera terapia génica aprobada en Argentina por nuestra agencia regulatoria. ¿Cómo resolvimos? O sea, ¿qué es lo que pasó del 2019 que yo les conté hasta el 2023? ¿Sí? En el 2018 se aprueba un medicamento que se llama Spinraza, o sea, nusinersen, para AME. En ese momento, en 2018 se aprueba bajo condiciones especiales. Ahora sí les voy a hablar, a ver si todos seguramente lo están familiarizados. Se aprueba bajo condiciones especiales. Ustedes saben que muchos de estos medicamentos se aprueban con aprobaciones fast track, ¿sí? O, digamos, aceleradas. Esto hace que inmediatamente se incorporen al mercado y, bueno, se siguen estudiando. En Argentina, el Spinraza se aprueba por un año para AME 1, 2 y 3 bajo condiciones especiales. Pero se incorpora al PMO sin definición de criterios de inclusión, sin nada. Cuando a mí me toca asumir la dirección, me encuentro con que había más de 130 pacientes judicializados y que tampoco se estaba cumpliendo con esas sentencias. Me tocó un caso, nunca me voy a olvidar, que cuando veo la orden judicial era del mes de julio y era noviembre, y cuando me comunico con el equipo tratante del Hospital Garrahan, me dice, no, se murió. Entonces, todas estas cosas que pasan, y que pasan en la diaria, que son las que pasan en la diaria, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hicimos en ese momento? Bueno, como les decía, alta judicialización, pero no se cumplían las sentencias. Había un convenio con el laboratorio que era confidencial, ¿sí? Que estaba bajo 70 llaves, en una caja fuerte, y que ustedes saben que todos los expedientes deberían ser públicos, ¿sí? Salvo los que por alguna situación fundada tienen que estar ocultos, y nosotros tenemos en general en nuestra administración pública y en la justicia, los expedientes son digitales, o sea, son expedientes que se pueden ver, digamos, buscándolos o entrando a las páginas o con alguna clave TAD o lo que fuera. Se había creado una comisión, que era una comisión nacional de AME, y solamente había 12 pacientes cargados en ese registro, de los 130 que estaban judicializados, ¿sí? Bueno, llevamos adelante una estrategia, yo se los dejo, fue bastante complejo, pero digamos, la ANMAT no le renovó esa autorización para AME 1, 2 y 3, sino que se lo renovó solo para AME 1 y 2 y bajo condiciones especiales por un año. Se le fijó precio máximo, se rescindió ese convenio confidencial, que lo confidencial era el precio, por supuesto, pero habiéndose excluido este medicamento del PMO, se garantizó la cobertura desde el Estado Nacional. ¿Cómo? Incorporándolo a un programa que se creó al efecto, que es un programa nacional de tecnologías tuteladas, y se incorpora, ¿sí?, para su cobertura bajo definición de criterios de inclusión y exclusión y con la aprobación de una comisión de expertos de todos los hospitales. Imagínense que estamos hablando de 2019, solo 1 o 2 hospitales en ese momento estaban en condiciones de infundir, porque es compleja la infusión de esta tecnología, y también tomando como base lo que mostraba España. Una vez que se definen y se empiezan a certificar centros de referencia y centros de infusión, se empieza a ver que hoy otros hospitales de las diferentes provincias de la Argentina están certificados para infundir esta tecnología. Pero todo eso fue un proceso.
Para el año, la comisión de AME tenía un registro, más allá de quienes la componen, está todo publicado, todo esto yo se los estoy resumiendo, pero se discutía caso a caso, no solo para la inclusión al tratamiento, sino el seguimiento cada 6 meses, ¿sí? Y todo eso está en un software. Y todo eso se puede ver, anonimizado, anonimizado, pero se puede ver, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa entre el Spinraza? O sea, en el medio de todo esto que yo les estoy contando, sale la terapia génica. La primera terapia génica aprobada en Argentina, 2.1 millones de dólares. La primera terapia génica, si yo no me equivoco, en el mundo aprobada, ¿sí? Porque después, enseguidita se aprueba Luxturna, que es la terapia génica para la enfermedad de la retina que vos contaste. Fíjense esto. ¿Qué generamos nosotros, además de una estrategia de acceso? Generamos datos, ¿sí? Teniendo estos datos que se empezaron a cargar en de 2019 a 2020, les diría finales de 2020, ya había 38 pacientes cargados. Cuando nosotros empezamos, pudimos comprar los viales y pudimos definir toda esta estrategia de acceso, fue creciendo el registro de pacientes y a 2022 teníamos 199. Hoy son bastante más, son como 250 pacientes que no solo se cargan, como les decía de inicio, sino en el seguimiento, ¿sí? Y la carga en el seguimiento va acompañada de estudios clínicos en donde se miden los desenlaces, ¿sí? En esos registros se ve el estado basal del paciente, o sea, cómo ingresa al tratamiento. Y después se ve la evolución. Esto permite generar evidencia de vida real en un solo lugar, ministerio, centralizado, en donde cada uno de los profesionales puede ver su paciente con una clave, un usuario, y por supuesto, a los fines de hacer los informes está anonimizado. A ver, imagínense que si nosotros no teníamos la zanahoria de los viales para darle, era imposible que esto tenga esta carga de pacientes, ¿sí? Estos pacientes, en su mayoría, son pacientes que se aprobó su cobertura. Hay algunos que no reunían el perfil de paciente, pero en su mayoría, ¿por qué? Porque la resolución del ministerio te establece qué pacientes pueden entrar al tratamiento. Entonces, el médico lee esa resolución, ve los anexos, mira los criterios de inclusión y exclusión, no sé, tiene que tener un RUL tanto, tiene que tener, no puede estar, con asistencia ventilatoria mecánica por más de tantas horas, y si no lo puede acreditar, directamente no lo carga. Les decía que esta estrategia nos permitió financiar con un monto total de 5.357.000, y esto que ven ahí, una totalidad de 102 viales entregados para pacientes con cobertura pública exclusiva y 13 para pacientes judicializados. Hasta la última compra que me tocó conducir, digo porque obviamente que no lo hice yo, cada vial lo terminamos pagando creo que $36.000, de un precio inicial con el que entró al país que eran $120.000 por paciente. Perdón, y un dato de color. Con este caso, con el caso de Spinraza, lo que hicimos fue evaluar a todos los pacientes, independientemente de su cobertura. Ahora, los pacientes del subsector público, los que tenían cobertura pública exclusiva, se los daba el Ministerio de Salud. Esos 102 pacientes que ustedes ven son pacientes que no tenían ningún tipo de obra social, ni PAMI, ni Incluir Salud, ni nada, ¿sí? El resto cargaban igual, y los propios financiadores, las obras sociales nacionales, las obras sociales provinciales, las prepagas, les decían que primero le traigan la resolución favorable de la CONAME. Se imprime esa resolución, se valida, y con eso el financiador le cubre los viales. Piensen que cada uno de estos viales, la dosis de inicio son 4 viales. Estamos hablando 120 por 4, 150 por 4, creo que entró a 180 cuando no estaba aprobado en la Argentina los primeros viales por REM, y terminamos 4 por 35, que no es una bicoca, pero es una manera de eficientizar los recursos y que les llegue a todos los que realmente se pueden beneficiar. Esta estrategia de Spinraza nos permitió tener un registro de pacientes, poder ver cuántos pacientes de nuevo ingresaban por año,
en qué tiempo se diagnosticaban. Es más, con esta estrategia, no teniendo pesquisa para AME, los profesionales que cada vez se especializaban más, identificaban, porque hay riesgos muy característicos de los pacientes por el tipo de AME que tienen en los primeros tiempos de vida, entonces empezamos a ver que se aceleraba muchísimo el diagnóstico. ¿Por qué? Porque los médicos empezaron a decir, che, mira, este paciente no tiene control cefálico, che, mira, no succiona, che, mira, perdón que haga este gesto, pero digo, me acuerdo como si fuera hoy. Es más, muchos médicos o muchas médicas del interior que eran neurólogos y que no estaban especializados en esta patología se empezaron a especializar. Con este registro pudimos darle batalla a estos 2.1 millones de dólares. ¿Por qué? Porque teníamos datos de los pacientes, principales características, si tenían AME1, 2 o 3, la edad de diagnóstico, y nos permitió sentarnos con el laboratorio productor a negociar, ¿sí? No les voy a contar todo porque fue muy largo, llevó 2 años el proceso. Lo importante es que Argentina, en el año primero, a ver, con este proceso que yo les digo, con una evaluación de tecnologías de Conetec, y definiendo criterios de inclusión, definiendo hitos es desenlace, o sea, te pago si a los tantos meses el paciente hace esto, si camina, si no tiene que tener alguna intervención, si no entra a respirador, si no, bueno, con esos desenlaces, ¿qué es más? Lo que nosotros siempre pretendemos en estas patologías es que no empeoren de su estado basal. Entonces es posible seguirlo con esto. Esto nos permitió incorporar, como les decía, esta terapia y ahí sí, definiendo más o menos la población que íbamos a tener por año, entre 12 y 10 pacientes, hicimos una licitación pública, un pliego sujeto a pago por resultado. ¿Qué quiere decir? Que el Ministerio de Salud, en esas condiciones de contratación, el pliego es un contrato cuando la persona que se presenta y ofrece resulta adjudicada, se establece una relación contractual. Bueno, ese pliego tenía todas las condiciones de pago, no solamente, y la definición de pacientes que podían entrar y todo. A diferencia de lo que fue con este medicamento para el mundo, Argentina no pagó y después le reembolsaron el dinero. Argentina solamente pagó el primer 20% para que ese medicamento pueda ser importado y cada 12 meses se evalúa al paciente y se paga el 20% restante así hasta 5 años. ¿Sí? Si la CONAME, que hace como una figura de tercero, ¿no? Si la CONAME define que el paciente empeoró, la industria, o sea, el laboratorio y la industria productora no cobra. Si el medicamento funcionó, se paga. Fue bastante difícil porque en ese momento el mecanismo era diferente. Y otra de las condiciones que pusimos fue el precio transparente. El medicamento lo terminamos pagando 1.300.000 masiva, de 2 millones, 2.1 masiva, que valía a 5 años. Piensen que nosotros tenemos 12 pacientes al año o 10 pacientes al año, ¿sí? Brasil todavía está discutiendo esto y según la estimación que hizo la Conitec, son más de 100 y pico de pacientes por año, ¿sí? Para la cobertura del SUS, que es el sistema público. El SUS, bueno, no vamos a explicar el sistema de allá, pero allá primero pasa por la Conitec, que es su agencia de evaluación de tecnologías, se fija precio, se establecen pautas o condiciones que deberían, o bajo las cuales se deberían incorporar a cobertura, y hoy Brasil está discutiendo un modelo parecido al de Argentina, ¿sí? Argentina ya volvió a renovar el año pasado este acuerdo de riesgo compartido. Sí, ya estamos. Estas políticas, con estas políticas, se baja todo esto que contaban ellos, ¿sí? Es posible. Llevando adelante estas políticas públicas, lo que haces es garantizar el acceso a pacientes a tratamientos innovadores, cuidar los recursos del sistema de salud y hacer una adecuada compensación del aporte terapéutico en base a la evidencia científica, es decir, pagando por lo que funciona. A mí me gustan, yo termino con 2 cosas. Kate Gilmore, se me fue una E ahí, en 2017, que ya esto era un problema, el financiamiento, dice: quizá el mayor obstáculo para cumplir la obligación de garantizar
a todos el acceso a los medicamentos radique en la insuficiente voluntad política. Pero es algo más que insuficiencia de voluntad política y formal del Estado. Se trata además de la economía del sector sanitario, la ética de la industria farmacéutica, la responsabilidad de los encargados de las prestaciones sanitarias y de los profesionales de la salud y sus centros de formación. No todas las innovaciones valen lo que cuestan. Evaluarlas es esencial para proteger tanto al paciente como al sistema de salud. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Natalia, excelente la presentación. Vamos a hacer un espacio de preguntas, pero reducido, así que les pedimos que sean breves con las preguntas, no más de 10 minutos de pregunta vamos a tener. Y así que bueno, ¿quién es los que quieren preguntar mucho nos la pueden mandar y se la hacemos llegar a los disertantes? Una pregunta para Víctor. Gracias. A todos, muchísimas gracias, tanto a los presentadores que presentaron, digamos, información tan densa. Cada presentador podría dar tranquilamente un curso de sumo interés. Para mí, que soy bioquímico y formación en biología molecular, todo resulta muy interesante, incluso lo tuyo, Natalia. Y a los organizadores, felicitaciones por el conjunto de profesionales tan idóneos que además pudieron transmitir tan claramente sus ideas. Y como me permitieron una sola pregunta, le voy a preguntar a Laura, con quien me acabo de enterar que compartimos una jefa, María Teresa France, en distintos contextos. Pero me preguntaba si la transtiretina, que tiene funciones fisiológicamente relevantes, que son transportar tiroxina y retinol, digamos, de ahí el nombre, si no sería un trabalenguas nada más. Su anulación no traería en forma conjunta a la curación un problema adicional. No, sí, eso es verdad, pero hay otras proteínas en plasma que pueden transportar la tiroxina y el retinol. La otra cosa es que tenemos datos de un ARN silenciador donde se inhibe la expresión de la transtiretina 80%, y tenemos ahora esos datos de Alnylam, donde tiene pacientes que por ya más de 10 años han tenido la inhibición de la TTR y no tienen problemas de... Sí, sospechaba que había alguna redundancia de funciones, sí. Así que... Redundancia. Sí. La otra cosa es que a los pacientes se los suplementa con vitamina A. Muy bien. Además quería destacar que me resultó apasionante tu trayectoria profesional. Agregar algo importante a esto que porque también los efectos adversos se contemplan en estas políticas que yo les decía que uno lleva adelante, porque a veces contemplar todo hace, digamos, nos facilita y les facilita a los médicos hacer un correcto seguimiento. Entonces, no es solamente las infusiones con estas terapias, sino lo que ella decía, o sea, darle esta vitamina o controlarle la función hepática o la función renal. Lo que en la experiencia, lo que pasaba con los médicos cuando se tuvieron que empezar a topar con esta terapia es que primero les costó un montón pasar de un medicamento al otro porque tenían como temor, entonces estaban en lo seguro, o sea, el oligonucleótido que iba por infusión, que era recontra complejo, por infusión en la médula, requería para los pacientes y para los propios médicos mucho estrés. Sin embargo, ellos ya se habían acostumbrado y lo hacían tan bien que cuando hubo que cambiar a la terapia génica, tenían temor, tenían como temor a ese cambio, temor, bueno, también el acompañamiento,
que las indicaciones sean correctas. Inclusive nosotros trabajamos mucho con el laboratorio en los prospectos. En los prospectos, los efectos adversos, las capacitaciones, porque eso formaba parte también de esto. Y algo que quiero destacar es algo que dijiste vos, que no es que todas estas drogas, medicamentos genéticos que se hayan aprobado realmente son efectivos. Sí, hay algunos que son marginales. Y desde mi punto de vista yo soy muy crítica a mi sector, ¿no? Porque la aprobación no quiere decir que tenga el valor para el paciente y para el sistema de salud. Y eso es algo que, bueno, que cuento que las agencias regulatorias y las agencias que tienen que pagar por esto lo van a tener en cuenta. Particularmente con algunas de las drogas que usan virus, por ejemplo, para hacer una transferencia génica. Esos pacientes quedan inmunizados con ese virus y si la dosis que le dieron no funcionó o no dura, no los pueden volver a tratar. Y eso se está viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si vieron, pero hay bastante controversia con una nueva terapia génica para la enfermedad de Duchenne. Y bueno, podría hablar horas de eso, pero para otro momento. Buenas tardes. Me quiero sumar al agradecimiento que hizo el doctor Romanowski a los expositores, realmente excelentes presentaciones, muy claras y muy dinámicas. Pero quisiera hacer un comentario respecto a la última presentación de la doctora Natalia, acerca del problema de la financiación de estos sistemas. Usted habló muy bien de una serie de estrategias destinadas a tener políticas públicas, que en el fondo yo creo que son para compensar la falta de políticas públicas en el origen del sistema. Creo que se da una situación, una paradoja, digamos, en esto, que es que el Estado está ausente y detrás de estas causas nobles se esconden un montón de negocios y de situaciones poco claras. Entonces ahora, después de tener una investigación científica principalmente subsidiada por el Estado en nuestro país, y lo muy bien que fue en su momento, y en otros países del mundo, después resulta que todo ese conocimiento, parte de ese conocimiento, lo patenta un interés privado, ¿sí? Y explota de alguna manera, de la mejor manera que puede, esa información que fue generada en el ámbito público, estudios clínicos que se hacen también en el ámbito público y que muchas veces el ámbito público financia sin saberlo o sabiéndolo y mirando para otro lado. Entonces al final terminamos teniendo que poner un control de precios creyendo que hemos logrado cosas fabulosas. Usted comentaba que se había bajado la tercera o cuarta parte el costo de un medicamento que bajo ningún punto de vista puede valer eso. Bajo ningún punto de vista. Y lo que parece una victoria en realidad no es una victoria. Entonces me parece que hay que ir a la causa raíz del problema. Y la causa raíz es que miramos para otro lado en todas las etapas previas y después nos tenemos que ocupar de lo que no se debería haber generado. Es un poco el comentario que quiero hacer, porque me parece que si no vamos a la causa raíz del problema, esto parece que está armado justamente para mantenernos ocupados y seguir pagando lo que no vale la pena pagar. Gracias. Bueno, sí, a ver, es una reflexión súper importante porque en muchos países, inclusive, la investigación se financia, un poco lo hablábamos con él, de manera directa o indirecta con fondos públicos. A ver. Bueno, ¿ahí me escuchan? ¿Sí? O sea que es cierto en algún punto. Hay otra parte que es, no hablamos hoy, pero lo habló Fermín de España, que es la producción pública de medicamentos. O sea, el desarrollo, digamos, financiar la investigación y desarrollo y poder generar producción pública y desarrollar no solamente drogas innovadoras, sino muchas veces drogas para enfermedades desatendidas. O sea, acá no hablamos del alto precio, de la innovación, pero hay un montón de empresas que dejaron de hacer medicamentos para enfermedades desatendidas que si no lo hace la producción pública no tendrían Chagas, por ejemplo. Sí, ahora ya te digo. Lo que digo es, sí, por supuesto, lo que pasa es que también hay que invertir y para poder desarrollar este tipo de tecnologías se requiere tener no solamente personas como ustedes súper capacitadas, sino mucho dinero e inversión en plantas, en un montón de cuestiones que tienen que ver con la industria
farmacéutica. Y después tenés el tema de patentes, que ese es otro tema y que nosotros estamos dentro de, digamos, tenemos tratados internacionales suscriptos, formamos parte de eso y digamos, si existe patentes que protegen la innovación, y bueno, uno no puede desarrollar localmente. Argentina tiene una gran industria de laboratorios nacionales, no públicos, nacionales, que de hecho desarrollan nuevas tecnologías o similares o biosimilares, pero bueno, es un conjunto de cosas. Quiero agregar algo acá, está muy bien lo que decís. Y como investigador de CONICET, conozco perfectamente los laboratorios, la universidad, donde se pueden hacer estas cosas. Y habiéndome criado también en una parte en España, la formación de redes, lo que contó Fermín, otro modelo es posible. Digamos, otro modelo es posible. Y me parece que eso es donde, cuando tenemos, digamos, decisión política, cuando hay un convencimiento de que esto tiene que estar para la gente, para todos los argentinos en principio, bueno, hay que ponerse de acuerdo. Hay que sentarse, como bien dijo Natalia, ¿no? Todos entender de todos, dónde duele, ¿no es así? Y tratar de mitigar. Pero, a ver, no somos profesionales que no entendemos de lo que está pasando. Y podemos ser productores y podemos exportar, digamos. Entonces, nada, yo quiero terminar, digamos, por mi parte, soy optimista. Digo, bueno, mi mujer me dice que soy demasiado optimista, pero quiero aportar a esto. Yo creo que tenemos todo para ir hacia adelante con estas terapias y hacer del CONICET, de los institutos de investigación, actores directos, pero esto necesitamos políticas públicas que acompañen esto. España lo hizo, no veo por qué nosotros no lo podamos hacer. Bueno, muchas gracias a todos. Dejamos las preguntas para que nos envíen al correo de la academia o por LinkedIn o por Instagram. Y bueno, le damos muchas gracias a la doctora Laura Lorenzino, a Natalia Messina, Hernando Paso y Fermín Sánchez Hijo por las excelentes presentaciones.